Al día de hoy todavía hay muchas personas que al hablar de lo que está ocurriendo aquí se refieren a los eventos exclusivamente que ocurrieron el 7 de octubre de 2023, eventos catastróficos en sí mismos. Y esto para mí es obvio desde que llegué 3 días después de esos eventos a mi país, después de haber vivido en el extranjero por varios años, y me di cuenta de que la gente hablaba de este tema como si la historia hubiese comenzado ese día en particular. Y bueno, hablar de toda la historia de ese territorio en un video de TikTok de 10 minutos es muy difícil, así que quiero referirme particularmente a algunos eventos que ocurrieron no hace muchos años y que parecen haber desaparecido de la memoria colectiva. Entonces, hablemos de la Gran Marcha del Retorno. Y parte de lo que voy a mencionar se puede consultar en este reporte que fue hecho por la comisión encargada de examinar exactamente qué pasó en el contexto de la Gran Marcha del Retorno en 2018. Lo pueden encontrar fácilmente en internet. Entonces, la Gran Marcha del Retorno fue una serie de marchas que se llevaron a cabo casi todos los viernes entre finales de marzo y finales de diciembre de 2018, en las que los palestinos, digamos, en Gaza, protestaban y pedían, digamos, el derecho al retorno de los exiliados, los palestinos que están en la diáspora por todo el mundo, en Jordania, Líbano, Estados Unidos, Chile, etcétera. Se las ha descrito en la inmensa mayoría de los casos como protestas pacíficas, no violentas. Sin embargo, hay excepciones y por eso les invito a que miren la parte del reporte donde específicamente se habla de esos escenarios y esos momentos en los que se podría haber justificado desde el derecho internacional el uso de fuerza letal. El saldo de las protestas: un soldado israelí desvivido, 7 heridos, más de 200, específicamente más o menos 214 palestinos desvividos, miles de heridos, muchos de los cuales, cientos de los cuales terminaron con la clase de heridas que los iba a obligar a estar en silla de ruedas o con muletas por el resto de su vida. Y vale la pena mencionar que quienes estaban del lado del cerco de Israel no eran cualquier clase de soldados, sino que eran francotiradores. Tengan eso en cuenta cuando empecemos a hablar de lo que pasó. Entonces, a la luz de toda la evidencia disponible, las acciones más violentas en las que incurrieron los civiles que estaban en esas protestas fueron acercarse al cerco que separa la parte israelí de la parte palestina de Gaza, lanzar piedras, quemar llantas y en algunos casos cortar los alambres de ese cerco, ninguna de las cuales constituye la base suficiente de acuerdo al derecho internacional para recibir una bala en la cabeza. Hablando solo del primer día de las protestas, que fue el 30 de marzo de 2018, tenemos por ejemplo el caso de Mohammad Abeid, de 24 años, que recibió tiros en ambas piernas mientras se tomaba un video a modo de selfie. Tenemos un estudiante de 21 años que recibió también 2 disparos en las piernas. El caso de Youssef Kronz, que recibió 2 disparos en las piernas, lo cual condujo a una amputación. Tenemos arriba el caso de un chico de colegio, recibió un tiro a la cara. Tenemos el caso de Naji Abu Hojair, de 25 años, que estaba a 300 metros del cerco de separación y fue desvivido por un tiro al abdomen. Y les dejo aquí algunos otros casos en caso de que quieran parar el video y leer. Otros más por acá, pausen y leen. Es más, algunos casos quedaron grabados en video, así que si ustedes escriben esto en YouTube, pueden ir y mirar el video y les advierto que las imágenes son un poco fuertes. Y luego, en un tweet que luego de eso fue eliminado de la cuenta de Twitter del ejército de Israel, decía: nada se llevó a cabo sin control, todo fue preciso y medido y sabemos dónde aterrizó cada bala. Muchas de las personas que recibieron balas o, digamos, en algunas ocasiones munición de gases lacrimógenos en la cabeza eran niños, personal médico, periodistas y personas con discapacidades. Sí, en algunos casos llegaron a disparar a personas que no tenían piernas en la nuca. Y en muchos casos se dio que los disparos se daban, recuerden de dónde venían, de francotiradores, a la rótula o justo debajo de la rodilla. La comisión encontró que una mayoría considerable de los desvividos eran civiles, sin afiliación a algún grupo armado, y sin embargo, sí, 29 de ellos eran o habían sido en algún punto parte de alguna clase de grupo armado. 29 de 214, hablando solamente de los desvividos, no de los heridos. Y hay que señalar que cuando se le ha hecho el rastreo a cómo empezaron estas iniciativas para estas protestas, en la inmensa mayoría de los casos provienen de la misma sociedad civil. Eran protestas civiles, algo similar a lo que pasó con la primera Intifada, donde digamos que era una revuelta social que empezaba desde la sociedad civil, pero ante la represión brutal por parte del ejército de ocupación israelí, se empezaron a ver involucrados grupos armados. Y me parece relevante señalar estos casos en los que se utilizó munición de gases lacrimógenos, que si ustedes tienen cuerpos de policía antimotines en sus países, sabrán que hay una forma de disparar esa clase de munición que no es esta en particular. Y sin embargo tenemos estos ejemplos acá de un chico de 15 años, uno de 22, alguien de 15, donde todos fueron desvividos porque esa munición los golpeó en la cabeza, ya fuera de frente o en la parte de atrás.
Y si quieren mirar otro reporte que habla un poco de lo que ocurrió con médicas, paramédicos, enfermeras en el curso de este periodo, pueden leer este que se llama Violence Against Healthcare in Gaza, que viene de la organización Médecins du Monde, que es una organización médica que se dedica, digamos, a defender los derechos de los médicos y el personal médico, digamos, en conflictos y en todas las áreas del mundo. ¿Qué tenemos entonces acá? Tenemos décadas de toda clase de organizaciones y entidades diciéndoles a los palestinos que tenían que protestar pacíficamente, que tenían que recurrir a la protesta pacífica en lugar de a la violencia armada. Y luego cuando decidieron hacer eso durante más o menos 9 meses, en el curso de 9 meses, nos encontramos con más o menos unos 214 casos de personas desvividas, cientos de personas mutiladas, miles de personas heridas, muchas de las cuales eran niños, ancianos, personas con discapacidades, periodistas, personal médico, etcétera. Esto no es un intento por justificar ni mucho menos lo que ocurrió el 7 de octubre de 2023, pero sí creo que hay que mencionar, digamos, que la historia de ese territorio, lo que está ocurriendo en este momento, no empezó ese día y creo que ese ejercicio de memoria le haría bien a muchas personas, así que si conocen a alguien que tal vez necesite ese recorderis, pues les pueden compartir este video.